y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Quería que en este barrio brille la luz del Evangelio. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Decidí matarme quemando mi casa. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. En el cielo ya no podremos construir templos. Por eso, en esta tierra, seguiré construyendo más templos para mi Dios. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ecuador, la mitad del mundo. Ecuador, huellas del Creador. Construyendo lugares de esperanza. ¿Qué significan para Ecuador 98 nuevos templos? Considerando los 25,000 miembros que teníamos a finales de 2006, 98 templos significa que aumentamos en Ecuador más de 15,000 nuevos lugares para la adoración a Dios. lugares para casi el 60% de nuestra membresía. ¿Qué representa para Ecuador 8 escuelas nuevas? Considerando los casi 3.500 alumnos que teníamos al final del 2006, 8 escuelas representan más de 1.500 mejores lugares y nuevos para la educación cristiana de los niños ecuatorianos. lugares para casi el 45% de nuestros alumnos. Simplemente grandioso, un milagro a la manera de Dios. Pero, ¿cuál era nuestra situación antes de la llegada de Maranatha Volunteers? La mayoría de nuestros templos no eran lugares dignos. Nosotros no teníamos un templo propio. Nosotros lo reuníamos en un departamento hecho de caña o adúa. Siempre nos cambiábamos de lugar. Cada vez que llovía, teníamos que suspender el culto. ¿Cómo invitar amigos a un pequeño garaje para autos? Nosotros éramos 4 familias que habíamos ahorrado $3,000 para construir nuestro templo. Teníamos el terreno. Tendría que haber pasado muchos años más para construir nuestro templo. Nosotros casi desaparecimos. No teníamos condiciones para crecer. Los templos estaban llenos. Por ese entonces, más de 4,000 personas se unían a la iglesia cada año. ¿Cómo proveer de nuevos lugares para estas personas? ¿Cómo acompañar el ritmo de crecimiento de nuestra iglesia? Necesitábamos el milagro. Y el Señor, a través de los benditos donantes y voluntarios de Maranatha, nos lo dio. A Él sea toda la gloria. Pero, ¿realmente fue posible construir un templo en un solo día? Claro que sí. Mi iglesia fue construida en menos de un día. El nuestro lo construimos en 7 horas. Jamás me imaginé que con solo $800 íbamos a tener este bendito templo. 2 hermanos nos regalaron este terreno. Yo era incrédulo y les dije que mientras mis ojos no verían el templo, no lo creería. Conseguimos del municipio el permiso de construcción. Aplanamos el terreno. Un día llegó nuestro templo. Venía en una caja la estructura de acero y el techo. El gran día había llegado. Después de ponernos de rodillas, nos pusimos manos a la obra.
luego colocamos las paredes de ladrillo. El porcelanato en el piso. Finalmente quedó así. Un precioso regalo para Dios. Muchas gracias, hermano Magnilius, por diseñar este plan. El Señor lo inspiró. Sí, por la gracia de Dios, 60 de estos templos, One Day Church, fueron plantados a lo largo de todo el Ecuador. Pero la obra maestra, el mayor proyecto, fue construido en la misma cuna del evolucionismo. Islas Galápagos, Islas Galápagos, Islas Galápagos, Islas Galápagos. Un monumento al creador de los cielos y la tierra, un símbolo de la presencia de Dios en el mundo. Paradójicamente, en el mismo lugar donde Charles Darwin se propuso matar a Dios. Realidad de Dios. Antes, un barrio sin presencia adventista. En este lugar, 3 historias se mezclaron en torno a este templo y llegaron a un mismo fin: salvación en Cristo Jesús. Luz Cedeño, una fiel discípula del Señor, hace tiempo que había decidido vivir solamente para Jesús. La hermana Luz es una extraordinaria ganadora de almas. Pero no solo eso, es también una plantadora de nuevas iglesias. Compro terrenos siempre con la idea de construir en el futuro un templo para mi Dios. Luego ella se traslada al lugar, construye, como usted puede ver, una casa muy sencilla. Y comienza a ganar almas, invitándolas a su casa. La hermana Luz, conociendo el plan de Maranata, inmediatamente le ofrece al pastor entregar un terreno de 80 metros por 80 metros, justo al lado de su casa. Pero había un problema. Eran solo 8 personas que venían reuniéndose los sábados en su casa. Sin embargo, el proyecto de la hermana Luz fue aprobado por la Unión y en el instante adoró al Señor. Mientras se construía este hermoso templo, dábamos la palabra de Dios a las almas afligidas por el pecado y les decíamos que pronto tendríamos un hermoso templo donde adorar a nuestro Dios. Mientras esto ocurría, en otro lugar del barrio, una humilde mujer muy pobre decidía quitarse la vida incendiando su casa. Problemas familiares, problemas económicos, problemas emocionales la habían derrotado. Sin embargo, gloria a Dios por la obra de sus fieles. Aún en construcción el templo, la esperanza de Jesús comenzaba a brillar en todo el barrio con mucho poder. Solo cuando vi que aquí se construía un templo, decidí no suicidarme y acepté la invitación para estudiar la Biblia. María comenzaba a conocer a su Salvador, la única solución a todos sus problemas. Y decidí bautizarme junto a mis 2 hijitos. Ese día el Señor nos regaló una nueva vida. Comenzaron 8 personas reunidas en ese lugar y ahora más de 65 adoran sábado a sábado al Creador del universo. Sí, así como este templo, hoy en el Ecuador brillan esplendorosamente los 98 templos y 8 escuelas construidas por Maranata. Sí, los templos de Maranata fueron una respuesta largamente esperada, pero una respuesta efectiva a las necesidades de crecimiento de la iglesia en el Ecuador. Sí, Maranata fue el proyecto más grande e importante de la iglesia en el Ecuador de los últimos tiempos. Sí, este proyecto aumentó nuestra fe. También aumentó nuestra agresividad en la conquista de las almas. Sí,
Maranata nos cambió la vida, nos cambió la forma de pensar y de encarar la misión. Sí, Ecuador ya no es el mismo. Nadie duda que hay un antes y un después de Maranata. Los días que estamos viviendo son inolvidables, llenos de grandes desafíos. Un nuevo comienzo ya puede verse en nuestra iglesia. Sí, ahora estamos equipados para retener a nuestros miembros. Ahora estamos listos para atraer grandes cantidades de personas a los pies del Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Maranata.